Historia de las doctrinas económicas. 40. 12. La era de la incertidumbre. 2. El dinero y el nexo internacional. Parece apropiado en esta sección que aquellos desarrollos que tendieron a orientar la dirección macroeconómica hacia un camino alejado de la tendencia que estipulaba confiar en primer lugar en los medios fiscales sean relacionados con otros desarrollos recientes relativos básicamente al funcionamiento del sistema financiero internacional. No debe pensarse que esta liga refleja una similitud en el carácter de ambas tendencias que las haga contrarrevolucionarias anti-keynesianas. Si Keynes es identificado con el sistema financiero de la posguerra y por ello susceptible de ser criticado si se piensa que el sistema no funciona perfectamente, es debido a su participación real en las negociaciones de los acuerdos que al respecto delinearon el mundo de la posguerra. Las serias fisuras en este sistema aparecidas a partir de los 70s y que casi llevaron al colapso a principios de los 70s, las serias fisuras en este sistema aparecidas a partir de los 60s y que casi llevaron al colapso a principios de los 70s, lógicamente no pueden ser relacionadas con los propios puntos de vista teóricos de Keynes en el campo, distintos de los compromisos prácticos a los que tuvieron que subordinarse en el curso de lo que eran negociaciones altamente políticas. Entre los escritos de Keynes de la posguerra, en particular en Tratado sobre Dinero, aparecen muchas ideas que hoy día darían a su autor la categoría de crítico del sistema tal como ha operado recientemente. La Liga, por lo tanto, se encuentra más bien primero en el hecho de que muchos de aquellos que han dirigido la contrarrevolución monetarista, como la dirección macroeconómica fiscal, también han expresado opiniones definidas sobre la organización adecuada del sistema financiero internacional, al igual que sólidas críticas a su estructura presente. Esto no es sorprendente, dado que para el fluido funcionamiento de cualquier orden económico y financiero internacional se requiere del mantenimiento de cierta congruencia entre las fluctuaciones de la economía de un país y su posición internacional. Por consiguiente, tanto los objetivos como los medios de la dirección económica, por una parte, como el alcanzar el balance internacional junto con los medios para lograrlo, por la otra, necesariamente están muy relacionados. El segundo aspecto que hace conveniente tal liga descansa a un nivel más profundo, mientras que el renovado énfasis en la política monetaria y la oposición a la administración fiscal ha tomado muchas formas, lo que es común a todas ellas, visto más claramente en los escritos de su más distinguido exponente, el profesor Milton Friedman, es una diferencia básica con Keynes en cuanto al programa del Estado. La mayoría de los monetaristas, si no todos, no aceptaría, por ejemplo, las afirmaciones que Keynes hace en relación a estos asuntos en el final de Dejar de Ser. La confianza en la política monetaria proviene, en gran medida, de un deseo, de nuevo más claramente expresado en la formulación de Friedman, de reducir las posibilidades de intervenciones específicas por parte de la autoridad, de introducir un alto grado de regulaciones automáticas en aquellos aspectos del medio social que determinan fundamentalmente la operación de la economía. Sus protagonistas se refieren a ese automatismo como superior a la sabiduría, que tal vez pueda aparecer en acciones humanas deliberadas. De manera similar, en la esfera internacional, muchos críticos del sistema de la posguerra recurrieron a un grado mayor de automatismo. Aquí también varía la prescripción de cómo puede ser esto alcanzado. En su expresión más consistentemente lograda y persuasiva, aquella del profesor Friedman toma la forma de defensa de tasas de cambio completamente flexibles, formadas como cualquier otro precio por el libre juego del mercado. Como veremos, otros no intervencionistas han asumido un punto de vista diferente y arguido en favor de una liga más rígida de las paridades de cambio con el otro.
mientras que otros, que han estado a favor de tasas de cambio más flexibles, tal vez paradójicamente, tienen una fuerte predisposición en favor de la intervención en las políticas nacionales, lo cual proviene en buena parte de Keynes. Sin embargo, la doctrina puramente monetarista tiene una afinidad particular en lo que se refiere a facetas internacionales afectadas, con los argumentos a favor de tasas de cambio flotantes. ¿Cuál entonces es el argumento monetarista negativo? Escepticismo en cuanto a la eficacia de la administración macroeconómica fiscal y positivo, una prescripción propia para lograr empleo pleno, crecimiento y ausencia de inflación. Aunque hay numerosas declaraciones, tanto de Friedman como de otros miembros de la Escuela de Chicago, la más clara, simple y corta se encuentra en The Counter-Revolution in Monetary Theory de Friedman. Las características esenciales de las opiniones ahí expresadas son: el elemento principal de la escuela monetarista actual es la teoría cuantitativa del dinero, teorema de larga historia, particularmente en el pensamiento económico anglosajón, que relaciona precios y dinero. Entre sus exponentes iniciales destacados se encuentra un número de economistas pre-smithianos, en especial David Hume. Entre los economistas modernos, como afirma Friedman con justicia, Irving Fisher debe ser considerado como su principal exponente. Puede decirse que la forma en que este último expuso sus puntos de vista dominó ese segundo del pensamiento económico, incluyendo en grado considerable el pensamiento del propio Keynes hasta las últimas fases de la Gran Depresión. Su más simple exposición es la tradicional ecuación D por B es igual a P por C. Esto es, la suma del dinero en circulación multiplicado por su velocidad de circulación equivale al nivel general de precios multiplicado por el volumen del comercio, o mejor aún, por el número de transacciones. De aquí se sigue que el nivel general de precios debe estar siempre inversamente relacionado al monto del dinero y a su velocidad. Este último aspecto fue considerado generalmente como muy estable, o al menos como influido independientemente de los otros términos, con lo que el determinante de mayor importancia del nivel de precios pasaba a ser el monto del dinero, esto es, algo dependiente de las operaciones de las autoridades monetarias. De aquí se dedujo que la inflación o la deflación eran esencialmente fenómenos monetarios, resultado de políticas monetarias particulares. Keynes no disintió en sus primeros escritos de la relación fundamental expresada en la teoría cuantitativa. Sostuvo, sin embargo, que la velocidad de circulación no era una variable constante o independiente, sino que se adaptaba, elevándose o decreciendo, a diferentes circunstancias para compensar tanto la ausencia de modificaciones en el monto del dinero como las modificaciones en direcciones opuestas o para intensificar los cambios en una u otra dirección. Más aún, en sus ecuaciones fundamentales, en el Tratado sobre Dinero de Keynes había expresado la necesidad de un equilibrio entre el ahorro y la inversión. Si se alcanza este equilibrio, condición para la estabilidad de los precios, el concepto crítico no es más que el monto total del dinero. No es más el monto total del dinero, sino los usos a los que se destinan las corrientes de dinero de distintas clases. En particular, lo que es importante es esa parte del uso del dinero que no está directamente relacionada al ingreso corriente. Esto es, la inversión privada y pública como distinta del gasto por consumo. En realidad, esta línea de pensamiento fue la que llevó directamente a los conceptos de los principios multiplicador y de aceleración, y a las otras ideas parecidas en teoría general, que explican las fluctuaciones en el nivel general de la actividad económica. Tal vez los monetaristas tengan razón cuando afirman que algunos post-keynesianos fueron culpables de haber confiado excesivamente en la política fiscal, al aplicar los conceptos anteriores a los problemas de las políticas. Las exageradas políticas de dinero barato de algunos gobiernos de la posguerra, que sí contribuyeron a la generación de presiones inflacionarias, si bien difícilmente
pueden ser consideradas como evidencia de que la política monetarista había llegado a ser de nula importancia, sí muestran que la política monetarista estaba subordinada a otras políticas, que en términos generales pueden ser descritas como fiscales. Sin embargo, aunque los efectos combinados de las políticas que entonces se seguían buscaban sin duda hacer la transición de la guerra a la paz infinitamente más suave y conducente al recobramiento y al subsecuente avance que lo que había sido después de la Primera Guerra Mundial, y por lo tanto evitando las probabilidades de algunos acontecimientos sociales y políticos sumamente amenazadores, puede argumentarse que había la propensión a suponer que la política monetaria tenía una influencia poco autónoma y que podía ser encuadrada en cualquier patrón de lo que esencialmente era dirección de la política fiscal. Esto se hizo evidente de manera especial en el grado en que los requerimientos gubernamentales de financiamiento, principalmente como consecuencia de una política fiscal expansionista, predispusieron a las autoridades a iniciar operaciones de mercado distintas a mantener las tasas de interés a un bajo nivel, situación que se dio tanto en los Estados Unidos como en Gran Bretaña en los años inmediatamente posteriores a la posguerra. Los monetaristas también afirman no solo que es equivocado negarle un papel a la política monetaria, sino que debe asignársele a la política fiscal un papel menos efectivo. Con frecuencia se hace mención al respecto de la tardanza habida para que surtiera efecto la reducción fiscal introducida por el presidente John F. Kennedy. Sin duda, los monetaristas quedan aquí en un terreno mucho menos firme al tender a ignorar las rigideces políticas, con el agravante, en este caso, de la presencia de dificultades particulares de una naturaleza práctica, resultado de factores constitucionales que imposibilitaron la acción en el momento preciso. Sea como fuere, producto del desencanto causado por la ineficacia de la dirección económica para movilizar con rapidez recursos poco utilizados, o por otro lado, prevenir el surgimiento o la persistencia de presiones inflacionarias, los monetaristas tuvieron éxito primero en los Estados Unidos y después en Gran Bretaña, al influir la opinión en favor de un mayor grado de confianza en los recursos monetarios. En el proceso se afinó mucho el aparato teórico y estadístico y se sustituyeron los métodos anteriores, más toscos, para definir y medir los cambios, particularmente los aumentos en la oferta de dinero, por conceptos más complejos, tales como la expansión nacional de crédito. Por otra parte, por lo menos algunos fiscalistas han tendido a negarse a reconocer que la política monetaria pueda tener cualquier incidencia significativa en el nivel total de la actividad económica o ejercer cualquier influencia autónoma en el equilibrio entre una actividad considerable y la inflación. Tal vez, yendo a un extremo, pueda negarle la influencia contributoria que se le reconoce a otros instrumentos de políticas, evidentemente en relación a la dirección de la demanda y a la esfera más estrecha de la dirección de los mercados de dinero y de capital, mediante tasas de interés y políticas de mercado abierto. Se han dado en años recientes numerosos episodios en muchos países que podrían ser citados en apoyo de estos puntos de vista de manera tan efectiva como podrían serlo para los propósitos de los monetaristas. En un estudio de teoría monetaria más especializado, sería pertinente continuar trabajando sobre las complejidades de estos argumentos y sobre la obra de algunos economistas que han intentado frecuentemente, con éxito, integrar las dos tendencias en el nivel teórico. Lo importante para nuestro tema es el hecho de que, en cuanto a los propósitos de la política económica, ambas escuelas de pensamiento, alternativamente, simplificaron en exceso el argumento y subrayaron un solo aspecto, ya fueran los cambios reales y psicológicos o los cambios en las condiciones monetaristas, no solo como explicación de las fluctuaciones en la actividad económica, sino sobre todo como prescripción de remedios para las fluctuaciones no deseadas. Por un tiempo,
no demasiado prolongado, pareció como si esto fuera a convertirse en otra célebre Dogmenstreit, como las ocurridas periódicamente en la historia de las ideas económicas y, desde luego, de otras ideas. La razón no es difícil de encontrar. Se trataba de una materia que no podía haber sido más importante, dado que la prosperidad de millones de personas dependían de un análisis y una práctica correctos. Y además estaba el hecho de que su logro parecía estar continuamente, excepto por breves momentos, fuera del alcance de aquellos interesados. Johnson ha dado razones adicionales que explican el que este argumento se haya hecho tan fiero como se hizo. Parece que el debate entre los dos extremos, particularmente intenso en la última década, muestra signos de moderación, aunque todavía no debe desaparecer por completo. Por lo tanto, es menos azaroso ahora de lo que podría haber sido en el pasado reciente, tratar de llegar a una opinión equilibrada. Es claro, como tan frecuentemente ocurre al calor del debate, ambas facciones han tendido a exponer sus puntos de vista de una manera exagerada. Así, se dice que el lema de los fiscalistas es «el dinero no importa», mientras que la esencia del pensamiento monetarista sería «la inflación es un fenómeno puramente monetario». De igual manera, al ser contradecidas, ambas tendencias propenden a introducir atributos especiales o buscar refugio en la semántica, definiendo sus términos de manera tal que inevitablemente conduzcan a sus propias conclusiones tautológicas. También los argumentos sobre evidencias históricas o estadísticas han avivado la discusión. En términos generales, los fiscalistas o neokeynesianos han mostrado un mayor deseo de transigir que los monetaristas. Aceptan que basarse exclusivamente en la política fiscal ha resultado inadecuado, no solo por la contribución que podría haberse esperado de la política monetaria, sino también en relación a otras políticas que debieron ser puestas en juego, punto del que hablaremos en la próxima sección. Aunque han insistido en la verosimilitud de los cambios monetarios como producto más que como causa de otros cambios, tales como los fiscales, en los demás sentidos han tendido a ser menos intransigentes que sus oponentes. Los monetaristas, particularmente aquellos de círculos de bancos centrales y de algunos bancos comerciales, han sido, por lo general, más extremistas en sus opiniones, recurriendo a formulaciones que dan al dinero una fuerza activa reminiscente de las opiniones de algunos metalistas. En sus recomendaciones de políticas prácticas se han inclinado a urgir un mayor uso de la política monetarista, basándose en delicados cambios equilibrados de la cantidad del dinero para producir la estabilización deseada de la economía. Sin embargo, la conclusión obtenida del análisis monetarista es más bien distinta en manos de su maestro. Friedman no cree en una sintonización adecuada, ni siquiera por medio de las políticas monetaristas. Aunque continúan insistiendo que la inflación es siempre y donde quiera un fenómeno monetario, también cree que la relación entre dinero, precios y producción no es, o todavía no es, suficientemente entendida como para hacer posible la predicción de los efectos precisos de cualquier medida particular y que, por lo tanto, es arriesgado encomendar a las autoridades monetarias la tarea de mantener la economía a un nivel estable. Se declara por completo en contra de las medidas monetarias a discreción o en favor de una tasa moderada, pero firme de crecimiento del suministro de dinero como la contribución con mayores probabilidades de ser de provecho para la estabilidad que puede brindar la política monetaria. Parece que cualquier intento por sustituir algo como la prescripción de Friedman, para no hablar de la sintonización adecuada, utilizando exclusivamente medios monetarios, ha visto su momento más propicio llegar e irse. Dado el desencanto general con la dirección económica tal como ha sido practicada en los años recientes, es sumamente improbable que el monetarismo pase de pronto a ser considerado como la panacea. El debate entre los monetaristas y los fiscalistas debe ser considerado meramente como un síntoma limitado del malestar
del malestar más general en la política económica cuando es vista, como veremos en la siguiente sección, como un intento de encontrar medios para reconciliar los 4 diferentes objetivos de la política económica: pleno empleo, crecimiento, ausencia de inflación y un sistema financiero internacional que funcione con uniformidad. La discusión entre los puntos de vista de fiscalistas y monetaristas ha merecido ser mencionada aquí no solo por su significado como un debate económico de importancia de los años 60 y 70, también ilustra en algún grado diferencias profundamente arraigadas en la forma en que intervencionistas y expansionistas por una parte y no intervencionistas y deflacionistas por la otra tratan de resolver los problemas de la economía como un todo. Aunque la discusión de mayor fuerza tal vez esté ahora por concluir, pueden encontrarse reminiscencias de ella en distintas partes en las actitudes discrepantes de departamentos del Tesoro y ministerios de finanzas y bancos centrales frente a situaciones específicas. Por otra parte, sería erróneo aceptar la clasificación simplista de este debate en revolución y contrarrevolución, y no solo porque aparezca ahora como un episodio más de corta duración en la controversia acerca de las políticas económicas en boga. No es posible equiparar seriamente la embestida de los monetaristas con la verdadera separación del antiguo pensamiento económico que había estado vigente por décadas y casi siglos, separación asociada al nombre de Keynes en los últimos años de la década de los 30. Los monetaristas no tienen nada que ofrecer al pensamiento económico que remotamente pueda equipararse en importancia al descubrimiento de Keynes de que la idea de Adam Smith, lo que es prudente en la conducta de una sola familia, difícilmente puede ser un desatino en la conducta de una nación, solo en ocasiones puede ser verdad. En comparación a este cambio revolucionario central en la forma de abordar la economía, en la cual el papel preciso a ser asignado en particular a la política fiscal y a otras políticas no es un elemento crucial. El debate monetarista debe ser considerado como periférico. Antes de que dirijamos nuestra atención al problema más general del conflicto entre los diferentes objetivos de la política económica y los medios para alcanzarlos, entre los que la controversia de monetaristas contra fisiócratas es solo una, es necesario hablar un poco más de la seria preocupación de muchos economistas en años recientes sobre el funcionamiento del sistema financiero internacional. Esta es también una materia sumamente especializada y no sería apropiado darle un tratamiento extenso aquí. Algunas de las razones para hacer referencia a ella ya han sido mencionadas. Por otra parte, al igual que el debate monetarista como tal recuerda la gran polémica de principios del siglo XIX de las escuelas metalistas y exhibe dilemas de política económica, lo mismo que actitudes de diferentes economistas hacia ellos, iluminadoras en el contexto general de la presente confusión en el pensamiento económico. El debate trata de cierto número de temas, interrelacionados aunque distintos, que incluyen la naturaleza de las reservas que deben ser mantenidas por países individuales con el propósito de hacer ajustes finales en las balanzas de pagos internacionales. También trata del proceso por el cual se asegura el crecimiento de la liquidez internacional, esto es, el total de las reservas que se piensan necesarias dado el incremento general de la actividad económica y del comercio mundial, lo mismo que del proceso por el cual la economía nacional debe adaptarse a las fluctuaciones internacionales de pagos de otro país y del papel que las organizaciones internacionales deben desempeñar en esta complejidad de temas. La respuesta dada a estos puntos al final de la Segunda Guerra Mundial en los acuerdos internacionales de Bretton Woods fue, muy brevemente, la siguiente. Los activos de reserva iban a consistir en oro, ciertas llamadas monedas clave, principalmente el dólar y la libra esterlina, y ciertas facilidades crediticias de las cuales podían servirse los países incondicionalmente o bajo ciertas condiciones en el Fondo Monetario Internacional. En un principio se dio una respuesta clara al segundo punto, sin duda porque no se pensó de manera
suficientemente seria en la posibilidad de una deficiencia en la liquidez a nivel mundial, o porque no se apreció la gravedad del problema que surgiría en caso de tal deficiencia. En cuanto al tercer punto, tampoco se dio una respuesta sistemática. El mecanicismo clásico, claramente inapropiado para la situación existente después de la guerra, por el cual, bajo el patrón oro, los déficits o superávit de pagos ocasionaban mermas o incrementos en la reserva de oro que automáticamente daban lugar a contracciones o expansiones en la esfera de dinero y a incrementos o reducciones en las tasas de interés, y de este modo alteraba niveles de precios relativamente hasta que la balanza de pagos internacionales era restaurada. Los desequilibrios del periodo inmediato de la posguerra eran tan grandes que cualquier intento de eliminarlos por estos medios habría producido violentas oscilaciones en la política económica nacional con repercusiones sociales y políticas incalculables. Además, la revolución keynesiana ya se había dado fortaleciendo el deseo de una política económica autónoma a nivel nacional y la posibilidad de llevarla a la práctica por medios fiscales. La misma institución de facilidades crediticias a través del Fondo Monetario Internacional por una parte y por la otra de una articulación cuidadosa de condiciones bajo las cuales diversas restricciones en transacciones internacionales podían o no ser toleradas, testifican la determinación explícita de recortar la liga automática entre la política nacional y el equilibrio internacional para sustituirla por una maquinaria que, aunque preservar la relación entre las dos, pudiera estar sujeta a intervención humana mediante una maquinaria internacional que operara bajo un código internacional. En relación al último punto, se llegó a un acuerdo bajo un mecanismo clásico, mientras los países estuvieran dispuestos a aceptarlo. Podía decirse que se renunciaba a parte de la soberanía nacional, esto es, a la autonomía para influir sobre el nivel de los precios y la actividad económica nacionales, en favor de la operación de ciertas regulaciones internacionales virtualmente automáticas. Bajo el nuevo sistema también se dispusieron igualmente a ceder parte de su soberanía, pero un grupo de regulaciones mucho más complejas, sujetas a la interpretación, la aplicación y el reforzamiento de un organismo internacional del cual ellos mismos fueran miembros. Por lo tanto, la renuncia fue, por una parte, más deliberada y explícita, dado que fue menos automática, aunque por lo menos en cuanto al propósito fue de proyección más limitada y de menor capacidad para permitir una esfera de acción más amplia a la actividad nacional. Por otra parte, la reforma no llegó, como Keynes hubiera querido, a aproximar el sistema financiero internacional a uno de naturaleza nacional, haciendo del Fondo Monetario Internacional un banco central internacional que operara como un prestamista de último recurso y que controlara las condiciones de crédito en general. Durante sus primeros 25 años, este sistema funcionó con grados variables de éxito y con frecuencia solo como resultado del uso, deliberado o fortuito, de motores auxiliares. Entre las muchas características del periodo de la posguerra que deben ser tomados en cuenta para juzgar la eficacia del sistema de Bretton Woods, se cuentan los siguientes: el prematuro intento, abandonado rápidamente, de introducir la convertibilidad de la libra esterlina, el crecimiento constante del dólar como la principal moneda de reserva y las periódicas devaluaciones de ciertas monedas, incluyendo de manera particular la libra esterlina, el Plan Marshall y otras formas de ayuda que mantuvieron la liquidez mundial, la tolerancia de periodos, quizá más prolongados de lo que hubiera estado justificado, de seguirse una interpretación estricta de los códigos internacionales, de prácticas comerciales restrictivas y discriminatorias de la posguerra. Y los varios intentos, finalmente exitosos, de regular el uso de balances de guerra en libras esterlinas. Lo que se ha escrito sobre la materia, demasiado voluminoso para ser mencionado aquí en detalle, es, a través de todo el periodo, una evidencia
de la sensación subyacente de descontento, de la existencia de cierto rumor constante de la crítica, lo que no es sorprendente en vista de la naturaleza algo variada de las soluciones que el sistema ofrecía para los 4 puntos básicos y de su discutible fuerza para asimilar acontecimientos críticos importantes. Esta tendencia subyacente de controversia cubrió todos los aspectos principales: la naturaleza de las reservas y la idoneidad de la liquidez, el papel del Fondo Monetario Internacional y el proceso de ajuste, o en forma más general, el grado en que podía preservarse la libertad de acción en relación a las políticas nacionales, no obstante pertenecer al sistema internacional. Una característica interesante de este ininterrumpido debate es el grado en el que ocupó no solo a economistas académicos, sino también a políticos, funcionarios públicos y hombres prácticos empleados por la banca y otras empresas de negocios. Una característica más es la amplitud que alcanzó al ser tratado en público. La escala en la que estas cuestiones muy difíciles eran discutidas en foros nacionales e internacionales, oficiales, semioficiales y académicos, aunque no era algo completamente desconocido antes, por ejemplo, durante la Guerra Napoleónica y los periodos de posguerra, o en este siglo con la Liga de las Naciones, organismo alrededor del cual se dieron muchas discusiones públicas, se hacía ahora en una escala sin precedentes, y con frecuencia participaban grupos heterogéneos de funcionarios públicos, profesores universitarios, banqueros, y en un grado muy considerable con acceso del público a las discusiones. Un estímulo todavía más se dio en la década de los 60s, cuando la balanza de pagos norteamericana comenzó a mostrar una serie de déficits masivos crecientes que, si bien permitía que el mundo disfrutara todavía de un incremento mayor de liquidez, lo que también era obtenido por la creación de medios adicionales en el Fondo Monetario Internacional, los derechos especiales de giro, hicieron que el dilema planteado por los objetivos de las políticas nacionales dentro de un marco de equilibrio internacional fuera más agudo que antes. Por lo tanto, las amplias divergencias de opinión se hicieron aún más marcadas de lo que habían sido. La actitud hacia el oro, por ejemplo, se polarizó considerablemente. Unos defendían la completa desmonetización en un plazo cercano y otros la valoración sustancial del oro en las reservas monetarias, en términos de todas las monedas, aunque especialmente de la moneda de reserva más importante, lo que habría no solo consolidado la posición del oro como activo de reserva, sino también incrementado grandemente su importancia. Por otra parte, la duda general sobre la eficacia de la dirección macroeconómica, como se había practicado durante una generación, quedó ligada al aspecto más específico del grado en el que la dirección macroeconómica debería ser guiada por criterios derivados de la cercanía del nexo internacional, esto es, dirigida de manera primaria a alcanzar cierto resultado en la balanza de pagos, como lo había estado durante tanto tiempo, particularmente en Gran Bretaña. A partir de este brote renovado que puso en tela de juicio el valor de un régimen de paridades de cambio relativamente fijas, el elemento más obvio en el mecanismo financiero internacional existente surgió la defensa de tasas de cambio más flexibles, o, llevado esto al extremo, de libre flotación. Aunque, como ya se ha indicado, no solo por parte de aquellos, de acuerdo a puntos de vista que podían entrar en conflicto con los criterios internacionales. Todo esto coincidió primero con los inicios y después con un impetuoso surgimiento de tendencias nacionalistas en los sucesos económicos internacionales, particularmente en Europa, por lo que no es sorprendente que el debate se haya extendido también a este aspecto. No es posible continuar tratando estos temas aquí. Sin embargo, debe subrayarse que han cobrado importancia en el ordenamiento de los sucesos prácticos y en las preocupaciones intelectuales de economistas, después de 150 años o más de no darse. El debate de la época de Ricardo tiene alguna similitud con el de nuestros días, especialmente en cuanto que los economistas clásicos que participaban en él
estaban tan interesados como la mayoría de los economistas contemporáneos en ver el problema en el contexto del comportamiento general de la economía como un todo. Por otra parte, el aspecto internacional estuvo lejos de ser tan agudo, dada la posición dominante de Inglaterra en el comercio mundial y las finanzas, y en vista de que el debate era virtualmente y por completo británico. Tal vez la diferencia más significativa sea que a principios del siglo pasado, no obstante la violencia del debate, no hay indicios de que fuera un síntoma de una duda más general acerca del cuerpo del pensamiento económico. Por el contrario, la economía política clásica estaba a punto de entrar a un periodo de completa aceptación y obediencia ciega. Hoy en día, la incertidumbre sobre la manera correcta de proyectar y operar el sistema monetario internacional es un síntoma particularmente llamativo, no solo del deterioro de patrones de política económica nacional e internacional aceptados durante mucho tiempo, sino también del grado considerable de rechazo del cuerpo aceptado de la doctrina económica.